consejería. Creemos que está muy bien que los primeros días de gobierno los quieran dedicar a darle cuentas al Estado español, a darle cuenta a Europa, a Alemania, pero a quien tienen que dar cuenta creemos que lo primero es a los vecinos y vecinas de Asturias. Solo estamos viendo el principio. Las cifras que yo te daba, 130.000, son las oficiales. En verdad hay mucha más gente con carencia de recursos y cada vez más se van acotando las prestaciones por desempleo, no funcionan los mínimos dispositivos de rentas como puede ser el salario social. Entonces la situación se empieza a complicar. ¿Cuál es el panorama que hay por delante? Pues que o empiezan a contar las personas lo primero o las situaciones van a ser mucho más duras. Lo que estamos viendo es que está habiendo reagrupamientos familiares porque la gente no puede vivir independientemente, el tema de los desahucios crece, bueno, el panorama es bastante desolador y tal y como siguen las cosas, que nos dicen 2 años como muy pronto para empezar a generar empleo, claro, el panorama es bastante duro. Lo que nos tememos que en vez de tirar hacia fortalecer todo este tipo de políticas que van a intentar controlar un poco este tema, se vaya a recortar. O sea, lo que nos tememos es que ante una ley que lleva atascada 15 meses, lo que opten sea por retirar ese derecho en vez de trabajar por él, ¿no? Eso es lo que nos tememos y eso habría que intentar parar. Vamos a hacer entrega de un escrito también en el que le vamos a trasladar las siguientes cuestiones. Desde la Asociación contra la Exclusión Alambique queremos darle la bienvenida a la consejera de Bienestar Social, recordándole cuál es la situación de las personas sin recursos de Asturias. Más de 130.000 personas bajo el umbral de la pobreza. El atasco crónico del salario social que supera los 15 meses de atraso. Un presupuesto insuficiente para este año 2012 que obligará a pedir un crédito extraordinario que ralentizará la gestión del derecho. La falta de información sobre el derecho al salario social y a los aspectos más importantes del reglamento de la ley. Y falta de recursos humanos para hacer viable el derecho a unos ingresos económicos. Un recibimiento para que desde el primer momento tenga presente nuestra realidad y exigir que vivir dignamente es un derecho. Llegar el lunes y que le demos tiempo. Pues se ha encontrado un panorama muy chungo, igual que nosotros todos, que no hay un programa informático, chica, para gestionar el salario social y que le demos tiempo, que ella conoce la realidad y que se va a poner a trabajar. Pero la línea, ¿cuál es? Porque tú... La línea es defender en principio esta consejería en el Consejo de Gobierno, pero que no lo tiene claro. Y que sea la que no se recorte o menos se recorte. Y que lo que no va a hacer es engañar y tal, y no sé qué. Plazos no da, no se moja. Bueno, quiere decir que yo no cobro, o sea, no cobro nada. Bueno, más o menos. Y nada, y ha reconocido porque no se tramitaba ni un salario durante todo el año anterior y cosas así. Bueno, nada. Está acá total. Quedemos un tiempín. Le hemos dicho que nosotros estaremos haciendo seguimiento de las cosas. Y que saquen la información, o sea, que hagan declaraciones, porque la información que salga, porque si no, o sea, en todo este tiempo no hay información nueva. A la fe. Más o menos que pongan al día la gente también. Nos ha pedido tiempo, ¿no? Nos ha recibido y lo que nos ha dicho es que se está situando en la consejería, está haciendo un diagnóstico y su intención es ponerse a trabajar con el tema. No nos ha dado plazos, no nos ha dado líneas, sí que su intención es intentar poner a rodar la consejería, pero bueno, nos ha constatado cosas que ya sabíamos, como que no hay un programa informático para gestionar el salario social, cosas tan ridículas en cuestiones como derechos, o que no se han estado tramitando durante el último año ninguna solicitud de salario social. Claro, es encontrarse una consejería colapsada y no saber muy bien también ante la coyuntura general del gobierno asturiano dónde van a ir los recortes, ¿no? Eso tampoco se va a saber. Entonces, la situación es de incertidumbre total, ¿no? Nos ha dicho, no habéis sacado nada, ¿no? Ni nada más allá de que se quiere poner al día, hacer un diagnóstico y desde ahí empezar a poner a rodar la consejería, pero ni plazos de fecha, ni tal, sí disponibilidad para trabajar.
No sé si habéis solicitado ya otra entrevista más adelante. O... No, lo que sí le hemos dicho y le hemos comentado que nuestro trabajo va a ser hacer seguimiento de cómo está el tema y exigir que eso funcione, claro, que no estamos hablando de cifras o no estamos hablando de obras, sino que estamos hablando de personas y personas en situaciones de carencia de recursos, ¿no? Que no estamos hablando de otro tipo de ayudas que pueden ser más, bueno, más prescindibles, sino que estamos hablando de los derechos. ¿Tú qué vas? ¿Tú qué vas? Va contra corriente.